Bueno, preciosas esas imágenes, cómo está la mañana, cómo están, bueno, los montevideanos disfrutando de las playas aquí en la capital del país. Tenemos que abordar ahora otras temáticas, porque cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Bueno, queremos de alguna manera analizar este tema, empezar a tomar conciencia. ¿A qué grupos impacta particularmente? ¿A qué señales hay que estar atentos? Y sobre todo, ¿de qué manera podemos contribuir a mejorar la calidad de vida? Y sobre todo, bueno, prestar esa atención médica a nivel de la salud a estas personas. Por eso vamos a recibir a Hugo Selma, que es doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, recién veíamos actividades al aire libre, contacto con otras personas, disfrutar de entornos deportivos también. Esto es fundamental, sobre todo. Sí, es uno de los elementos que se sabe hace muchos años que ayuda a prevenir la depresión y también muchas otras afecciones de la salud mental, la actividad física, el estar expuesto a luz natural y, bueno, obviamente toda la parte social que también muchas veces viene asociada con la playa, con la recreación, buenos tiempos. En general, la mayoría de las personas en esta época del año además suelen tener vacaciones, no todas, pero eso también ayuda muchas veces a disminuir los niveles de estrés. Y bueno, la actividad física es como ese factor de protección que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Es tan obvio que... Que se desconoce también un poco. Sí, ¿no? Sí, muchas veces sí. Durante la pandemia, además, que fue un periodo donde la salud mental entró como en opinión pública de una forma que quizás otros años no había pasado. Por suerte se trabajó también, además del tema de salud mental, en estas cuestiones más de prevención. La actividad física, además, bueno, tiene beneficios no solo para la salud mental, también para la salud física, la calidad de vida, para muchísimas otras patologías. Doctor, ¿cómo se define clínicamente la depresión? ¿Cómo saber si efectivamente estoy pasando por un momento de depresión? Bueno, hay una serie de síntomas que son característicos. Muchos, la gente ya más o menos lo supone, ¿no? Porque están como en el imaginario. Hay síntomas que se pueden agrupar como en tres grandes grupos, ¿no? Están los síntomas afectivos, que son quizás los más conocidos. La persona suele estar angustiada o triste la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Tiene que ser algo que ocurre durante al menos 2 semanas de forma sostenida, o puede ser más tiempo. Ajá. Otra característica significativa y específica de la depresión es que además la persona suele experimentar dificultades para sentir emociones positivas o placenteras. Es como eso de, bueno, hago lo mismo que antes pero no me llena o no me hace feliz o no me satisface. Es como que intenta sentir esas emociones positivas y no lo logra. Hay como un desequilibrio allí con emociones positivas como muy abajo y emociones negativas, sobre todo tristeza y angustia, muy elevadas. Luego están también los síntomas que llaman físicos o fisiológicos. Bueno, los más comunes, la afectación en el sueño. Lo más común es que la persona tenga dificultades para dormir, aunque a veces hay demasiado sueño. La pérdida de peso también es común, hay afectaciones en el apetito. Lo más común es que la persona pierda el apetito, pero también hay algunos casos en los que ocurre al revés. Hay incluso también como un enlentecimiento cognitivo y motor, ¿no? La persona, uno está, por la forma en la que se mueve, se mueve como despacio, como más encorvada, el tono de voz suele ser como más suave. Bueno, que puede ir encadenándose con todo lo anterior que veníamos hablando. Si no dormís bien, si no comes bien, si no descansás, todo eso tiene una afectación a nivel motor. Luego hay, claro, hay como un círculo vicioso, ¿no? Entonces están los síntomas físicos, obviamente también disminución del interés sexual, suele haber como pérdida de energía, fatiga, muchas veces molestias físicas, dolores, así hay una parte física y luego está también la parte cognitiva, que tiene que ver con la forma en la cual pensamos, que es muy típica, específica. La persona suele tener como una predisposición a los pensamientos de tipo negativo, una visión negativa muy marcada sobre sí mismo. Es decir, no pasan desapercibidos, los síntomas claramente no pasan desapercibidos. Bueno, pueden pasar desapercibidos porque hay muchas personas que viven eso, digamos, y tratan de disimular o de que no se note. Por eso es importante muchas veces lo que hablamos de no estigmatizar y de tratar de que las personas también tengan una actitud empática y de no juzgamiento del otro, para que las personas muchas veces cuando están en ese círculo depresivo suelen encerrarse en sí mismas. Y eso dificulta que uno pueda tener una buena detección y una buena intervención. Ya le voy a consultar por la realidad de nuestro país, ¿no? Cómo son esos niveles, los datos que hay al respecto y las poblaciones más vulnerables. Pero una persona se puede recuperar de una depresión y no ser dependiente tal vez de medicación el resto de su vida.
hay situaciones puntuales que tienen que estar con un acompañamiento de por vida. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Porque creo que a la persona depresiva eso también la condiciona mucho, ¿no? Bueno, primero que hay como distintos tipos de prevalencia que se llama, ¿no? O sea, en este momento, actualmente, se podría calcular que entre un 3-4% de la población del mundo, las cifras en Uruguay son similares, tiene depresión. A lo largo del año esa cifra sube al 6, porque puede ser que, como es una afectación que es típicamente cíclica, que viene por episodios depresivos, eso sube al 6 y luego a lo largo de la vida, en algún momento de la vida se calcula que entre un 20 o 30%, 22, 25, según algunas estimaciones, de la población mundial, en algún momento de su vida tiene depresión. O sea que la mayoría de las veces esto remite, o sea, los síntomas se van, en algunos casos se van solos. Obviamente la posibilidad de acceder a tratamientos hace que eso ocurra mejor y que haya menos probabilidad de recaídas, ¿no? O sea que hay como un abanico muy grande de lo que son los niveles de severidad. La mayoría de las personas no requieren medicación de forma permanente. Hay algunos casos de depresión como muy recurrente o con muchos episodios o que no termina de irse entre episodio y episodio, como que los síntomas son más estables. Y en algunos casos sí se requiere como una intervención farmacológica más extensa. Pero la mayoría de las veces ocurre por episodios. Los tratamientos disponibles han demostrado eficacia científicamente, tanto la psicoterapia como los fármacos, cada uno con sus pros y sus contras, pero la mayoría de las veces la depresión remite, se va, o sea, uno no ve a un cuarto de la población mundial deprimida permanentemente, por suerte. Ahora, doctor, ¿la persona sabe que está atravesando, es consciente que está atravesando por un periodo de depresión? ¿Cómo lo diferencia con un bajón anímico, por ejemplo? Bueno, ahí entramos en la zona donde es importante, claro, es importante ahí la ayuda profesional, ¿no? Porque hay zonas grises. Es decir, en lo que es la mayoría de afectaciones en salud mental, no es o tengo depresión o no tengo. Tiene que haber toda una escala de grises en el medio de qué tanto me siento angustiado, qué tanto tengo dificultades para dormir. Y luego se establece un punto de corte y se dice, bueno, de acá para arriba es depresión, de acá para abajo se supone que es algo que puede pasar, que es normal. Hay situaciones específicas, por ejemplo, un duelo. En un duelo, las cosas que le pasan a cualquier persona habitualmente suelen ser síntomas muy parecidos a la depresión. Pero no necesariamente es depresión. Entonces, en estos casos, ¿es depresión? ¿Es solo el duelo? O esto que vos decías del bajón. Bueno, a todos nos pasan cosas, problemas laborales, de familia, de pareja. Uno puede tener periodos en los cuales estar triste no es tener depresión. Claro, hay que aceptar eso también, que hay momentos en los que podemos estar tristes. Que esto lo hemos hablado hasta el hartazgo también, ¿no? De aceptar que hay periodos de tristeza. Claro, sí, a veces, bueno, pasa que hay como corrientes de positividad tóxica, ¿no? Claro. Que ahora le llaman. Obviamente hay estados emocionales que son necesarios, que son naturales. Si uno tiene, por ejemplo, un fallecimiento de un familiar cercano, y sí, vas a estar triste, es normal, es sano, es una emoción desagradable, pero no quiere decir que eso esté mal. Como uno puede tener ansiedad, por ejemplo, no sé, me acaban de asaltar, me puse un arma en la cabeza y sí, voy a tener ansiedad. No es un trastorno. Y luego, ahí puse ejemplos que son muy claros, pero hay un montón de zonas grises donde muchas veces es necesaria la intervención de un profesional. Eso es fundamental, entonces. Sí. La intervención médica, pero es médica con... ¿Voy al médico general, que me derive? ¿Voy con un psicólogo? ¿Qué tipo de intervención se requiere? Tiene que ser un especialista en salud mental. Psiquiatras, psicólogos son los que trabajan en salud mental. Un médico general puede detectar alguna cosa, pero obviamente no está especializado, no está formado para eso. Y luego, bueno, sí, hay algunas pautas, ¿no? Digo, quizás lo más grueso, pero que también es muy subjetivo, se supone que estos síntomas afectan a la calidad de vida o al funcionamiento social. Es decir, bueno, uno puede estar triste, pero la vida más o menos puede transcurrir. No es lo mismo estar triste hace una semana que hace 10 años. Y bueno, luego la afectación, en general, además estos síntomas, puede haber dificultades para concentrarse, puede haber falta de motivación, afecta el trabajo, en el estudio, en las relaciones personales. Cuando uno ve que mi calidad de vida, mi capacidad de funcionar está siendo alterada, quizás ese es un indicador importante, más allá de que luego un profesional debe ser el que pueda determinar si es o no depresión. ¿A qué grupo etario afecta más, digamos, la depresión? Bueno, en general hay como una diferenciación en función de franja de edad y también por género. ¿Afecta más a los hombres o a las mujeres? Afecta más a las mujeres. Hay algunos trastornos que afectan más a hombres, a mujeres, en lo que es salud mental. Luego ya las causas es otro tema, si es cultural, si es hormonal, si es
ahí hay mucha literatura al respecto. Lo que son síntomas depresivos en general afectan más a la población femenina. Obviamente también hay hombres a los cuales les pasa. Y luego en lo que es adulto mayor es un periodo en el cual puede afectar particularmente. Luego también está la adolescencia, que es un periodo crítico, donde hay muchos cambios, y muchas crisis de identidad. Pero bueno, básicamente ese un poco sería como el perfil tipo. ¿Y hay periodos del año donde esté más acentuado la afectación? Sí. Bueno, hablamos hace un rato, ¿no?, de estas cosas obvias que nos olvidamos. Hay una parte que tiene que ver con la neuroquímica, el sueño, la calidad del sueño, la actividad física, la luz natural. Y bueno, se sabe, por ejemplo, que la luz natural afecta los niveles de serotonina y el funcionamiento de la serotonina a nivel cerebral. Hay países, de hecho, los países, por ejemplo, nórdicos, escandinavos, donde eso está muy estudiado. Y incluso nosotros, porque es algo muy cotidiano. Cuando hay un día que está gris, que está oscuro, lo sentimos como un poco más por el plafón bajo, digamos. Entonces, en general afecta más en los periodos fríos del año, en invierno, otoño. Hay algunos periodos, patrones cíclicos invertidos, pero en general afecta más en lo que es la época fría del año. Y luego por ahí momentos de crisis, yo qué sé, las fiestas, por ejemplo, a veces son un poco removedoras. Algunas fechas puntuales, digamos. Exacto, pero por ejemplo, no sé, hay un día que se dice que es el día que hay más suicidios del año, que claro, es el día más frío en el hemisferio norte, porque es donde hay más población. Claro, donde hay más población, el día más frío, en general, claro, si uno ya tiene una cierta predisposición, hay algo que tiene que ver con la luz solar y demás, que es uno de miles de factores, pero que también incide. Ahora, ¿cómo estamos a nivel de la atención médica? Y pienso, por ejemplo, recién mencionaba que las mujeres predominan en la estadística a nivel de depresión, pero si uno va a las cifras de suicidio, es de hombres. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos a nivel de la atención en nuestro país si las mujeres acceden a ir a un tratamiento, a una cuestión médica, a una consulta, más que los hombres? ¿Cómo es la respuesta a nivel de los diferentes servicios médicos que se presentan? Bueno, a ver, son varias preguntas en una. Primero, especificar que obviamente la depresión, padecer depresión aumenta la probabilidad de que uno tenga un intento de suicidio, pero no es la única condición que está asociada al suicidio, es decir, no son equiparables. Uno puede, digamos, ver que hay asociada al suicidio otras patologías mentales, consumo de sustancias, por ejemplo, o incluso en algunos casos ausencia de patología mental. Cuando hay, por ejemplo, trastornos médicos muy invalidantes o con dolor crónico, también aumenta el riesgo. Es decir, el suicidio y la depresión no son exactamente lo mismo, aunque se relacionan. Es algo que además en Uruguay se presenta y en eso somos bastante coherentes con el resto del mundo. Los trastornos depresivos son más comunes en la población femenina, pero el suicidio es más común en hombres, con una relación de 3 o de 4 a 1 según el país. Hay más intentos de suicidio en mujeres, pero más suicidios consumados en hombres. Esto también se da en casi todo el mundo, con algunas pocas excepciones, y aquí también se da. Hay como diversos factores, hay muchas teorías sobre por qué pasa eso. Algunos hablan de que, bueno, por ejemplo, a los hombres les cuesta más como mostrarse vulnerables y pedir ayuda. Tiene que ver también a veces con el acceso a armas. En fin, con un montón de cuestiones que no vamos a tratar de meternos acá en explicar por qué. Pero el acceso a la salud y a los servicios de salud en general es problemático también en muchos países. Y Uruguay ha avanzado mucho en los últimos 15, 20 años en esta materia. Obviamente todavía hay mucho para mejorar. A través del Sistema Nacional Integrado de Salud muchas veces se accede a, por ejemplo, consulta con psiquiatra, en algunos casos también psicoterapia. Es cierto que las prestaciones han ido modificándose y han ido variando. Hay alguna modificación incluso pensando específicamente en el tema de suicidio. Pero bueno, sigue siendo difícil. Por ejemplo, para sorpresa de nadie, las poblaciones con más vulnerabilidad social y económica y lo tienen más difícil porque, claro, si vos tenés los medios, podés agilizar, ir a un psicólogo o un psiquiatra particular, acceder a tratamientos, a clínicas especializadas en los casos en los que fuera necesario. Y las listas de espera muchas veces para psicoterapia, por ejemplo, en salud pública son largas. El acceso a psiquiatras, incluso sobre todo en algunas localidades del interior, suele ser difícil. Es decir, hay mucho para mejorar allí. En el caso específico de la depresión, además, es como una muy buena oportunidad porque es un trastorno muy frecuente, afecta a muy altos porcentajes de la población. Como nota de color, entre paréntesis,
es el trastorno que más tiene afección en lo que es morbilidad, días perdidos por invalidez y demás, la carga mundial de invalidez que se llama a través de la Organización Mundial de la Salud, y afecta a mucha gente. En la mayoría de los casos tiene una buena evolución con los tratamientos disponibles. Puede haber una asociación con el suicidio. Es como una muy buena oportunidad para poder intervenir. Y bueno, a veces los sistemas de salud, como sabemos, tienen limitaciones por presupuesto, por falta de coordinación, que siempre es mejorable. Quería aprovechar antes de que se termine la entrevista, mencionar algunos esfuerzos. Por ejemplo, estoy participando en el programa de capacitación de referentes comunitarios del Ministerio de Salud Pública, colaborando con ellos, que es un programa que se ha esforzado en trabajar específicamente el tema de suicidio. Han capacitado, están terminando ya las capacitaciones a 2.000 personas de todo el país, insertas en distintas instituciones con acceso a personas con riesgo de salud o de suicidio, policías, militares, taxistas, personal de educación, también gente que trabaja en deportes, en juveniles, en formativas, para capacitarlos, para poder detectar y poder hacer un buen asesoramiento, una buena derivación de estos casos. Doctor, ya sobre el final, ¿está bien decir que la salud mental, la depresión, la incidencia de la depresión era una antes de la pandemia y otra después de la pandemia en Uruguay o en el mundo? Los datos no son demasiado consistentes con eso. O sea, durante la pandemia hubo un pico muy importante y eso casi todos los antecedentes en otros países también lo refieren. Acá también en Uruguay tenemos algún dato, sobre todo en síntomas de ansiedad, de depresión, consumo de sustancias, trastornos relacionados con el estrés. Es decir, no aumentaron todos los problemas de salud mental, que es una cosa que uno hubiera podido esperar, pero aumentaron todos. Hubo un pico particularmente en esos tipos de síntomas. Y obviamente había una situación ambiental muy fuerte. Y en ese caso habían afectado sobre todo más a jóvenes. Y me diría, qué raro. Pues claro, los jóvenes son los que tienen en general una vida social más activa. Se les cerró la vida y de social. repente, ¡paf!, les cambió la rutina radicalmente. Y eso ha ido normalizándose. A día de hoy no parece que ese aumento se hubiera mantenido. Sí me parece que algo positivo es que hay como una mayor concientización y una mayor normalización de eso. Es decir, que quizás se ve con menos estigma y es más probable que más gente se dé cuenta que le está pasando algo y que pueda pedir ayuda. Doctor, ¿hay alguna actividad puntual pensada para esta jornada? ¿Algún mensaje que se pueda dar a nivel público y masivo para esta situación? Bueno, hay actividades, promoción y demás, por ejemplo, a través del Ministerio de Salud Pública u otras organizaciones. Quizás como el mensaje, bueno, nada, entender que este tipo de afectaciones, así como hay afectaciones a nivel físico, hay afectaciones psicológicas. En el caso de la depresión, una de cada 4 personas en el mundo en algún momento de su vida le pasa. Es muy frecuente y sobre todo que la mayoría de las veces los tratamientos disponibles logran un cambio significativo y una mejora en la calidad de vida, lo cual me parece que es lo más importante. Se puede salir de esa situación. La mayoría de las veces, la enorme mayoría de las veces no es un trastorno crónico e incluso ese estigma o ese miedo que a veces la gente tiene de tomar medicación durante mucho tiempo. Bueno, la medicación puede ser importante en algunos casos, la mayoría de las veces a nivel puntual y la mayoría de las veces eso no es necesario. Muchas gracias. Gracias a ustedes.